Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las bacterias. Vamos a decir sus características, su forma de reproducción, sus tipos y también vamos a dar unos ejemplos. Pues a base de esto vamos a dar un concepto de qué son las bacterias. Las bacterias son una forma de vida microscópicas más antiguas y abundantes del planeta Tierra, pues estas se encuentran distribuidas en diversos hábitats y también las podemos encontrar incluso dentro del tracto digestivo de los animales superiores, como son los humanos. Bueno, a base de esto también vamos a hablar sobre un autor que es Anthony Leeuwenhoek. Él es una de las primeras personas que observó a las bacterias por medio de infusiones de pimienta. También él las denominó pequeños animálculos por su diminuto tamaño y como fue el primero en observarlas por medio de microscopio, aunque antes eran los microscopios muy rústicos. A base de eso, él ya hasta ahí no avanzó mucho sus descubrimientos porque no había la tecnología como ahora tenemos, de que los microscopios electrónicos, por ejemplo, los tenemos más avanzados. Entonces él hasta ahí se quedó la investigación de él, pero fue el primero en descubrir las bacterias, en observar bacterias por medio microscópico. Bueno, ahora vamos a ver, como ya hablamos sobre el autor, vamos a ver sobre las características de las bacterias. Vamos a poner aquí características. Una de las características es que ellas pertenecen al reino Monera. Vamos a tomar otro color. Al reino Monera son procariotas, era lo que quería decir. Procariotas. Son unicelulares. Ellas están formadas por una cápside o cápsula peptídica. Tienen una cápsula. El resto lo hablaremos en la otra parte que voy a hablar de la reproducción, porque también tienen reproducción binaria o reproducción por meiosis, que se llama. Bueno, como hemos mencionado, una de sus características generales de la bacteria, pero también aquí podemos poner una imagen de una célula procariota y lo que tiene nomás. Ellas también se las conoce porque no tienen el núcleo definido, tienen un núcleo indefinido. Esto quiere decir porque su núcleo el ADN está disperso en lo que es la célula. También encontramos dentro de la célula de la bacteria que tiene una membrana plasmática. Esta membrana plasmática está formada por una doble capa de fosfolípidos. También podemos encontrar lo que es el citoplasma, los ribosomas, el ADN, como les digo, que se encuentra disperso dentro de la célula, un flagelo. El flagelo es el que le puede dar movilidad o desplazamiento dependiendo de la bacteria, porque hay bacterias móviles y bacterias inmóviles. Tenemos un mesosoma, tenemos la cápsula, como le decía, la cápsula peptídica, que esta es la que les protege y es bien, como les digo, bastante protectora por su cápsula peptídica. Este peptídico se refiere a que tiene este peptidoglicano. También tiene inclusiones citoplasmáticas generales. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de bacterias o tipos o formas que tienen las bacterias. Vamos a borrar esta partecita y vamos a coger una lámina de aquí. Bueno, vamos a ver los tipos o formas.
Bueno, como podemos ver tenemos tipos en las formas cocos que se encuentran por la forma de diploicocos, que son dos formas circulares. También tenemos los cocos, como podemos ver aquí. También tenemos los estreptococos, que son en forma lineal, en formas circulares, esféricas, como podemos ver aquí también, esféricas, todos los que son en tipos cocos. También tenemos los tetradas, que son de 4, y también las sarcinas y las estafilicocos, que son en forma de racimos, no iguales, como podemos ver son así desiguales por partes, pero forman una forma de un racimo de... ¿Cómo les puedo explicar? Así como lo pueden ver, observar aquí. También tenemos los bacilos. Estos se distinguen porque tienen forma como bastoncitos, como podemos ver, y son alargaditos. En estos tenemos bacilos, como les estoy comentando. Tenemos los diplobacilos, que son de 2, y los estreptobacilos, que son también se van linealmente, y los cocobacilos. También tenemos los espirilos, que como podemos ver son espiroquetas en esta forma, y los vibriones, que tienen forma de vibrios, así como los pueden observar. Asexual, debido a que una célula madre se divide en 2 células hijas iguales a la de la madre. Estas, como podemos ver, se hace por bipartición, que es también producida por fisión binaria, de donde obtenemos que aquí vemos a la célula madre, vemos aquí que se divide se comienza a fusionar en 2 células hijas y se divide aquí, y luego como consecutivamente sigue y se divide ya completamente las 2 células, y aquí tenemos las 2 células idénticas a la primera, como podemos ver aquí y aquí, son idénticas a la madre, a la célula original de partida, o sea esta. En este proceso solo interviene una célula, no tenemos 2 como podemos observar, solo tenemos una, y ahí se basa para allá. Como podemos ver que existe en este proceso solo se interviene una sola célula, lo cual no existe intercambio de material genético. Por eso a este proceso se lo conoce como reproducción asexual. Aparte también forman las bacterias, por medio de este proceso de esta reproducción asexual, ellas pueden formar endosporas. Ahora vamos a ver la alimentación de las bacterias. Bueno, las bacterias, tenemos 3 tipos de bacterias por medio de la alimentación. Ellas pueden ser bacterias autótrofas, bacterias heterótrofas y bacterias saprófitas. Bueno, las autótrofas son aquellas bacterias que recurren al proceso de la fotosíntesis, al igual que las especies vegetales. Por medio de estas, ellas recurren a este proceso para poderse así alimentar. También las heterótrofas, vuelta a ellas, se encargan de la función de degradar la materia orgánica y tomar de aquello sus nutrientes para poder seguir viviendo. Vuelta a las saprófitas, estas ayudan a que la degradación de la materia sea más desmenuzada, a desmenuzar más la materia orgánica, y aún así, para que esto puedan obtener así más nutrientes de aquella. Ahora veremos la clasificación de las bacterias. Pues como podemos observar, tenemos la clasificación de la bacteria por su hábitat, por el medio donde puede vivir, ya que tenemos hábitats fríos, calientes y húmedos. Y en otra parte que también tenemos la clasificación por el método de respiración de las bacterias, ellas también pueden vivir. Ahora les voy a hablar sobre el medio de su hábitat. Tenemos por el medio del hábitat la clasificación que tenemos a las bacterias psicrófilas, las bacterias mesófilas y las bacterias termófilas. Las psicrófilas son aquellas que tienen un procesamiento o forma de vivir óptimo a temperaturas menores de 15 grados centígrados. Entre las bacterias mesófilas, estas tienen sus funciones y procesos de vida
entre 25 grados centígrados y 40 grados centígrados de temperatura. Ellos tienen ahí, por medio de esos grados, ellos tienen a poderse reproducir más fiablemente. Las bacterias termófilas, estas son aquellas bacterias que pueden sobrevivir y reproducirse más rápido a medida de temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Esto hace que estas bacterias se desarrollen más rápido y se desarrollen dentro del cuerpo humano, ya que el cuerpo humano está en condiciones de temperatura entre los 35 y 37 grados centígrados, y a eso hace que estas bacterias se desarrollen y provoquen infecciones dentro del intestino del humano. Ahora podemos clasificar a las bacterias también por el método de respiración. El método de respiración se basa en que ellas, podemos tener tres tipos, ¿no? Bacterias aerobias, bacterias anaerobias y bacterias facultativas. Bueno, las bacterias aerobias son aquellas bacterias que viven en condiciones o tienen condiciones a medios de abundante oxigenación, y son aquellas que necesitan del oxígeno para poder vivir o sobrevivir. Y las bacterias anaerobias son aquellas que no necesitan las condiciones de oxígeno o no pueden vivir en condiciones que tengan abundante oxígeno, ya que ellas no necesitan eso, pueden vivir sin el oxígeno, desoxigenados serían. Las bacterias facultativas, estas tienen las condiciones, una de las condiciones de que pueden vivir con o sin oxígeno, en medios oxigenados. Eso es uno de los que ellas les hace, como decir una prioridad que tienen ellas, ya que pueden o no vivir con oxígeno. Y estas bacterias son utilizadas para la purificación para el procesamiento de aguas residuales. Se unen estas dos bacterias, tanto las facultativas como las anaerobias. Estas son muy útiles para ese procesamiento. Vamos a ver, después de haber hablado todo lo que viene referido a las bacterias, ahora vamos a dar unos pequeños ejemplos, porque ya que hay muchas bacterias, son unos de los que yo he recopilado para poder caracterizar aquí en el tema. Bueno, tenemos a la bacteria Escherichia coli. Ella es una bacteria que se encuentra en el tracto gastrointestinal de las personas. Esta bacteria crea determinadas infecciones en el tracto digestivo. Tenemos también el ejemplo de la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Esta bacteria es una de los cocos que se llama gonococo, y esta produce la gonorrea, ya que esta es una infección que se produce por medio de transmisión sexual. También tenemos a la bacteria Bacillus anthracis. Esta es una bacteria inmóvil, gram positiva, y esta también produce lesiones negras reconocidas en la piel, y estas también se las denomina como carbuncos. También podemos decir que en una de estas tres bacterias, la que más reconocida es y se ha venido investigando de tiempos atrás, es la Escherichia coli. Esta bacteria la usan en la ingeniería, ingeniería genética, que es la biotecnología, para crear lo que es la insulina, ya que por medio de esta bacteria, por su método de replicación muy rápida, como se podría decir, hacen que estas bacterias crezcan con el ADN de la insulina, y se cree bastante insulina, como podemos tener ahora en la productividad, en los medicamentos sobre todo. Es de gran beneficio y ayuda a esta bacteria. Gracias a todos, espero que les haya gustado un poco la explicación que les he podido dar a base de mis pocos conocimientos que tengo. Gracias.